Entre tanto, avanza la reforma laboral en la Cámara de Representantes. En la última semana, les hemos venido contando, se han aprobado ya 33 artículos, pero hace poco se dio la aprobación de uno de los que mayor debate ha generado de este proyecto. Estamos hablando del artículo 13, sobre recargo nocturno. Laura Reyes, buenas noches. ¿Qué fue lo que se aprobó al respecto? Paula, televidentes, buenas noches. Pues este artículo tiene que ver con los recargos diurnos y nocturnos y con una votación de 86 votos a favor y 9 en contra, quedó aprobada en la plenaria de Cámara de Representantes que precisamente los recargos nocturnos tendrán que pagarse desde las 7 de la noche. Esto entrará en rigor una vez pues la reforma laboral sea aprobada. Este debate pues se ha desarrollado también porque este artículo 13 ha generado muchas polémicas, ya que diferentes sectores económicos aseguran que se va a generar un impacto importante para las diferentes empresas. Sin embargo, pues también en medio de estos avances que se da de esta reforma laboral se han aprobado otras cuestiones, entre ellos que esos beneficios, subsidios de transporte que dan algunas compañías tendrá que trasladarse a subsidios de conectividad para los trabajadores que tengan teletrabajo. Aquí lo explica la ministra de Trabajo. Los artículos más importantes para este gobierno, que es la de restauración de derechos en lo que tiene que ver con el establecimiento de la jornada diurna y nocturna, hoy salió ya aprobado, de tal manera que nos llevamos un buen saldo en términos de derechos y pienso que hemos mejorado también mucho porque logramos sacar también todo lo que es teletrabajo en sus 5 modalidades, logramos también aprobar la parte del subsidio de conectividad que reemplazará el subsidio de transporte en el caso de los teletrabajadores. También en esta reforma laboral se ha dado una lluvia de críticas contra la ponente, que es la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, precisamente por unas confusiones que se han desarrollado en medio de estas discusiones de este proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes. Algunos sectores políticos pues la criticaron y otros la respaldaron y la defendieron. Estas son algunas de las reacciones. Ha habido algunas fallas conceptuales preocupantes de parte de la ponente y lo que uno se pregunta es si realmente ellos entienden lo que quieren cambiar y si además prevén los efectos reales de las decisiones que están tomando. Hablaba prácticamente de que el promedio de las empresas en Colombia estaban teniendo unas utilidades cercanas al 25%, algo que se aleja completamente de la realidad y por eso ella considera que los efectos de esta reforma... Yo creo que son actitudes machistas, discriminatorias, y creo que ella ha venido haciendo una labor muy importante y la reforma laboral va a salir aprobada de la Cámara de Representantes. Es muy difícil dar una discusión seria en medio de unas personas tan ideologizadas, en medio de una bancada, en medio de un gobierno que está ideologizado y que lo que está buscando con esta reforma laboral, por supuesto, es pagar favores a los sindicatos que fueron los que financiaron la campaña de Gustavo Petro. Pues me parece que son totalmente injustas. Entre tanto, ya son 3 los bloques de la reforma laboral que han sido aprobados, aún faltan más por la mitad por discutir y de acuerdo a lo que han dicho los ministros de gobierno, tanto del Interior como de Trabajo, pues ellos aseguran que se ha dado un poco lento el trámite de esta reforma en la Cámara de Representantes a las mediaciones que ellos tenían presupuestadas desde el gobierno nacional. Sin embargo, pues hay que decir que se espera que la próxima semana se retomen los debates de la reforma laboral y una vez quede pues aprobada, pase ya las discusiones a la plenaria de Senado. Esa es toda la información de lo que ocurre desde el Congreso de la República. Laura Reyes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Buenas noches. Estábamos buscando a la representante de Carrascal porque queríamos, bueno, también tener su opinión acerca de todas las críticas que le han llovido, pero finalmente no pudimos tener acceso a ella. Laura tenía esa misión, estuvo ahí toda la tarde pendiente de la Cámara de Representantes, pero no pudimos tener la voz de la doctora Carrascal. Pero bueno, el hecho es que Songo Sorongo, rodeado de todas estas polémicas, va avanzando la reforma laboral. Complejo, sí, que quizá, como lo están diciendo desde muchos sectores, pues no se haga con la rigurosidad que es de tener claros conceptos porque estamos hablando de reforma laboral. Eso tiene muchísimos impactos en la economía, en la vida, en las empresas y en todo lo demás, si llega a aprobarse, pero se da, bueno, ahora esta aprobación de ese recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Esto todavía le falta camino por recorrer, pero ese era, Paola, uno de los puntos pues que más le ha inquietado a los empresarios, al sector productivo del país, porque dicen que la afectación puede ser grande. Y enfoquémonos efectivamente en el sector de los empresarios, es decir, aquellos que están pendientes de pagar la nómina y que por supuesto van a sentir los golpes de la reforma laboral y de las decisiones que allí se tomen. Resulta que respecto también a esta política
polémica que ha surgido con las cifras que maneja la representante Carrascal, estaba revisando qué dijo la Superintendencia de Sociedades. Presentan ellos unos informes sobre las 9.000 empresas más grandes del país. Esto los quiero ubicar en el año 2022. Para el año 2022 el crecimiento de la economía fue en promedio 3.4%, ¿cierto? Para el año 2022 esas 9.000 empresas en promedio reportaron una rentabilidad del 8.1%. 2023, crecimiento de la economía 0.6%. Es decir, esas empresas, por supuesto que ya no tenían ese reporte de la rentabilidad. Es decir, que ese 20% que supuestamente están hablando o que estaba mencionando María Fernanda Carrascal, ¿de dónde lo habrá sacado? Y con ese 20% ella soporta supuestamente estos nuevos gastos a los cuales se enfrentarían las empresas si hablamos de estos nuevos cobros para los nuevos empleados. Y dice uno, esta reforma laboral, si bien alienta nuevas condiciones para quienes tienen empleo, alentará nuevas vacancias, nuevas posibilidades Pues es que de esa empleo. es la discusión, si se generan o se destruyen empleos y qué pasa con el tema de la formalización laboral. Señor economista, en sus manos estamos. Dos observaciones de contexto. La primera, hace 48 horas, estamos a miércoles, el lunes estábamos registrando cómo la directora del DANE nos contaba que está aumentando el desempleo en Colombia. Y uno dice en su casa, aumentando el desempleo, pero la economía no se va acelerando. El año pasado, como decía Paola, crecimos 0,6, este año no vamos a crecer 1,6, 1,7, 1,8. Si la economía va cogiendo vuelo, ¿cómo es que aumenta el desempleo? Pues sencillo, hay un rezago entre la dinámica productiva y la dinámica del mercado de trabajo. Es decir, que estamos en este momento pagando los platos rotos de la gran desaceleración que se dio después de la pandemia. Tuvimos pandemia, tuvimos una reactivación grandísima, tocó subir tasas de interés, hacer reforma tributaria y eso bajó la economía nuevamente hasta el 0,6 de crecimiento del año pasado, cuyos estragos se están sintiendo en el mercado laboral. ¿Por qué pongo esa observación de contexto? Porque aumentar los costos laborales, por más justo que sea desde la perspectiva de un hogar, desde la perspectiva de un trabajador, desde la perspectiva de un empleado, en el grueso de la economía significa mayor desempleo. Si el mercado laboral estuviera pujante y estuviéramos cerca del pleno empleo, etcétera, etcétera, uno dice, en esas circunstancias, aumentar los costos laborales no se traduce en eliminar puestos de trabajo y reducir nóminas. Pero con un aumento del desempleo como el que se está registrando, y recuerdo, la directora del DANE nos acordó hace 48 horas que eso está sucediendo, esta reforma lamentablemente va a generar más informalidad y más desempleo. Siempre y cuando, y aquí va la segunda observación de contexto, termine pasando los 4 debates. Acuérdense ustedes, en la legislatura pasada, en el primer semestre de este año, terminó pasando en la comisión de la Cámara de Representantes la reforma laboral. Chuleado. ¿En qué estamos ahora? En plenaria de Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene mayorías. Probablemente se vaya a chulear, va avanzando, como dice Paula, rápidamente allí. Después tendrá que pasar al Senado y en el Senado habrá que ver exactamente cómo son los pesos y los contrapesos del gobierno en sus favoritismos políticos entre los distintos senadores. Allí se sabrá si esta reforma laboral pasa o no. Y una última observación. Dice el doctor Alirio Uribe y dicen algunos otros personas afines al pacto histórico que las observaciones sobre la ponente de la reforma, la doctora María Fernanda Carrascal, son observaciones discriminatorias, que son sexistas, que porque ella es una mujer. No sé, independientemente de la intención del uno o del otro, creo que esta realidad política no se tumba a punta de comentarios sueltos, pero asimismo creo que es insoslayable para cualquier observador que no es lo mismo ingreso de una empresa que utilidades de una empresa, por favor, y que no es lo mismo un contrato de prestación de servicios a un contrato a término fijo. Son totalmente distintos en prestaciones sociales, en subordinación, en resultados, etcétera, etcétera. Si el congresista Alirio Uribe pretende tapar el sol con un dedo y decir que esos son errores menores, estamos graves. Pueden ser errores importantes, como lo son, y no necesariamente eso negar una realidad política, que la reforma sigue avanzando en la Cámara. Las dos cosas son compatibles.